el cliente final, al final de cuentas, eran las especies marinas que iban a habitarlo, ¿no? Entonces, llevar a cabo un proceso y un acuario, pues no lo puedes hacer tú solo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Rivera, ingeniero civil, y bienvenidos a este episodio de Bitácora 23. Primero que nada, gracias a Axioma por invitarnos y sobre todo pues hablar en este episodio del tema del control de calidad y los procesos que llevamos para la ejecución del Gran Acuario Mar de Cortés. Al llegar a la construcción como tal del nuevo acuario y integrarme al equipo Axioma, que ya traía una línea, en este caso de trabajos, yo llego cuando ya hay una planificación, ¿no?, completa del plan de calidad. Entonces, llego, me presento entre mis superiores, en este caso, pues estuvimos ahí, éramos un equipo de 6 personas, 7 personas al momento, y llego yo a complementarlos, ¿no? Llego a complementar esa parte en la cual empezaba a aumentar la fuerza de trabajo, pero a la vez estaba detenido por el tema de pandemia, ¿no? Como lo mencioné. Cuando me dan el plan de calidad, cuando empiezo a entrar al tema de las normativas, del desarrollo y de la planificación de este proceso, pues llego y veo un proceso completamente diferente al que yo estaba acostumbrado, completamente diferente a mi experiencia como tal en el campo de lo civil, de la construcción, porque obviamente pues no es una construcción normal, ¿no? Tenemos una construcción atípica, un acuario, que yo la verdad para mí cuando me dijeron, oye, pues estás contratado para un acuario, dije, pues wow, ¿no? ¿Quién tiene la oportunidad de llegar a un acuario, ¿no? A una construcción tan grande y sobre todo tenerlo en tu ciudad, ¿no? Yo, pues bueno, soy de Mazatlán y sobre todo orgulloso de que hayan volteado a ver los desarrolladores a este puerto que se encuentra en un crecimiento constante todavía al día de hoy y que Acuario viene a darle ese gran plus, no nomás nacional, sino internacional de cierta manera, ¿no? Al día de hoy sabemos que la afluencia en Acuario es de grandes partes del mundo en general y se ha mantenido, ¿no? Entonces llego yo a Acuario y veo ese plan de calidad y digo, wow, o sea, creo que como ingeniero civil, en el proceso que llevas de estudio, tú tienes un gran crecimiento profesional y de repente te empiezas a comer los libros, ¿no?, en tu carrera, por así decirlo, ¿no? Me voy un poquito a esa parte y dices, ¿realmente esto lo aplicas cuando sales ya a campo y vas a llevar un estricto régimen en temas de calidad, de ejecución, de complementación en obras, en normativas, etcétera, etcétera? Y muchas veces cuando tienes un campo chico de construcción, pues dices tú, pues empiezas ahí, empiezas obviamente de poco a poco y te das cuenta de que pues nunca va a pasar, ¿no?, de cierta manera. Pero ya una vez que entras a una construcción de una envergadura como Acuario, pues realmente ahí es cuando le sacas el mayor provecho a lo que realmente estudiaste, ¿no? Y a lo que realmente te dedicas y a lo que realmente quieres. Yo llego a Acuario con mucha motivación, sobre todo porque estaba, como quien dice, en la banca, como decimos aquí, ¿no? Porque entra pandemia y tuve baja en mi proyecto. Entonces llego a Acuario con la oportunidad de empujar y llego a eso, ¿no? Llego con esa mentalidad, llego con esa presencia, empiezo a agarrar ese plan de calidad y empiezo a estudiarlo, ¿no? Me costó, yo digo que en tiempo, poderlo llevar a cabo menos de un mes, porque obviamente no podía darme el lujo de expandirme tanto tiempo en revisión. Tenía que ponerle un poquito de mi sacrificio en temas de personales, por así decirlo, para poder estar a la par, ¿no? Porque era un proyecto, como comento, ya avanzado, con un régimen ya muy marcado para los contratistas que estaban involucrados, para el desarrollador y para nosotros Axioma, ¿no? Entonces yo me tenía que poner a la par de ese crecimiento en el menor tiempo posible como tal. Y eso fue lo que hice yo en su momento, ¿no? Agarro ese plan de calidad, lo empiezo a estudiar, lo empezamos a llevar a cabo primero dentro de caseta. En este caso, el equipo como tal, mi gerente, pues teníamos reuniones por día, en este caso, para empezar a ver
el proyecto, los planos, el régimen de calidad que teníamos que manejar, la parte de la ejecución de los trabajos, el conocer las empresas que estaban ejecutando la parte de obra civil, la parte de instalaciones, la parte de acrílicos, la parte de las peceras enormes o de los tanques, en este caso, como los mencionamos nosotros, el tema de soporte de vida, el tema de toda la ambientación como tal de acuario, que nosotros estábamos involucrados en todas esas partes. Como la parte de supervisión teníamos que garantizar que lo que se estuviera ejecutando estuviera correcto, tuviera una certeza de que al final de cuentas el que se quedara con las operaciones tuviera una tranquilidad de que Acuario va a durarte por muchos años. Y aparte de eso, que el cliente final, y eso sí lo pongo de primera mano, no nomás eran nosotros o el que lo va a operar, ¿no? Al final de cuentas eran las especies marinas que iban a habitarlo, ¿no? Entonces, esa era una parte muy importante que cuando llego a Acuario y estamos todos ahí en la parte del equipo, pues sabíamos que no nomás íbamos a entregar un proyecto hacia la parte humana, por así decirlo, ¿no? Sino que también teníamos la parte de medio ambiente, la parte de las especies marinas, ¿no? Porque al final de cuentas teníamos que hacer lo mejor posible para que fuera seguro para tanto el derechohabiente como también la parte de la vida marina que iba a estar dentro de Acuario, ¿no? Una parte importante, por ejemplo, en el tema de control de calidad era manejar a cada contratista y llevarlo de la mano en el proceso constructivo. Si bien el contratista ya tenía una parte importante de experiencia en la ejecución de procesos, tenía que llevar un régimen y un seguimiento como si fuera un libro de instrucciones, por así decirlo, ¿no? Teníamos el paso 1, pero para hacer el paso 2, pues teníamos que terminar el 1, ¿no? No nos podíamos aventar que nos aventamos primero el 2 o después pudiéramos pasar al 3 y no hay problema, me regreso al 1 porque me da chance. No. Aquí no entra el tema de un proceso normal de construcción como si fuéramos a hacer una casa habitación o una torre de departamentos o una excavación o una terracería. Aquí entraba mucho el proceso de que tenías que llevar una guía y eso es lo que constaba el plan de calidad, ¿no? ¿Qué incluye esa guía? Para poder hacer, por así decirlo, entre trabajos, para poder ejecutar la construcción de un muro pigmentado, que son los muros que están ahí dentro de Acuario como tal, perdón, teníamos un proceso llamado liberaciones. En este caso eran unos formatitos muy, ¿cómo te diré?, específicos en este caso. Lo tengo aquí, es un poquito lo que teníamos, era un formatito, son unas hojas, pero en cada hoja se llevaba un proceso de control de calidad en acero, en concreto y en cimbra, en este caso. Y obviamente en eso iba un control topográfico, iba un control por laboratorio, en el cual cumpliera con todas las normas de calidad dentro de las normas aplicadas dentro de México, tanto técnicas, complementarias, como internacionales en este caso también. ¿Por qué? Porque era un proyecto de una envergadura internacional y teníamos que alimentarnos o nutrirnos nosotros como tal de todas esas normativas y todas las teníamos que llevar porque ya estaban dentro del plan de calidad que se ejecutaban, ¿no? Entonces, este formatito a nosotros nos ayudó mucho a llevar un proceso de calidad meramente, no te puedo decir que perfecto, yo creo que en perfección, en temas de obra, te estaría mintiendo si te puedo decir que era un proceso totalmente perfecto y no teníamos detalles en el acero o en el concreto o en la cimbra, pero sí este formatito ayudó a que se hicieran errores más grandes o garrafales como tal, ¿no? Como lo es un problema en que, pues, ¿sabes qué? Me equivoqué en el acero. Era un calibre tal y al momento de armarlo fue un calibre diferente y ¿sabes qué? Pues fue un calibre más abajo y pues vas a tener que demolerlo porque no me estás cumpliendo, ¿no? En la parte de la norma o en la parte de mi diseño autorizado. Entonces, este formatito a nosotros nos daba esa pauta
no podía avanzar el contratista sin que el paso 1 estuviera terminado, por así decirlo, y aprobado por nosotros, en check con la parte del desarrollador, ¿no? ¿Qué pasaba? Entraba el paso 1, por así decirlo, algo muy sencillo, un muro. Entrábamos al proceso 1, que era el tema topográfico, checar que estuviéramos en trazo correcto. Una vez liberando eso, entraba el paso 2. ¿Cuál era el paso 2? Armar. Toda la parte del acero, armar el acero, checar que el acero estuviera en buena alineación, que cumpliera con el espaciamiento que me está marcando proyecto y sobre todo que tuviera el régimen de limpieza que teníamos que cumplir antes del colado. ¿Por qué? Porque teníamos una obra a pie casi de playa, pero también teníamos al lado de acuario o dentro del mismo acuario una laguna, en este caso. Entonces el ambiente salino pues estaba en el aire, ¿no? Y aparte el tema de humedad que te da la propia ciudad de Mazatlán, pues es muy abrasiva como tal. Entonces el tema del acero era un tema que teníamos que cuidar bastante porque no podíamos evitar que se colara un acero que ya tuviera un nivel de corrosión fuera de norma, ¿no? O que ya tuviera un desgaste en la parte del corrugado o que tuviera un desgaste en la parte de su diámetro como tal, ¿no? Entonces, aquí era muy importante cumplir la parte del control de calidad en acero y una vez que se daba ese check de que todo estaba bien con respecto a proyecto y con respecto a condiciones propias físicas del acero, se daba el siguiente paso, que era el paso 3, que era el cimbrado, ¿no? Entonces, ya entrábamos en cimbra, teníamos que cumplir con cimbra de primera calidad porque los muros son muros aparentes, pigmentados, que en este caso fue un pequeño dolor de cabeza dentro de las historias de terror de nosotros en Acuario en la parte de control de calidad. Para serles sinceros, era tener muy bien el tema de la cimbra, que fuera cimbra de primera, con el menor detalle en acabados y garantizar que cuando estuviéramos armando esa cimbra no dañaran también el acero que quedaba en la estructura. Tratábamos de que se manejara con el contratista, estar llevando a cabo que los pasos que poníamos y la parte de los bracers, por así decirlo, que fue cimbra metálica en este caso, tuviera el menor daño al acero al momento de pasar el brazo. Y aparte de eso, tuvieran los ajustes respetando los recubrimientos que pedía proyecto. Porque, repito, aunque que era un muro que queda a intemperie con el tema de lo abrasivo que es el ambiente salino de Mazatlán, pues tenemos que cumplir con toda esa parte y sobre todo porque eran muros que terminaban en jardineras y teníamos que cuidar también que la jardinera pues no tuviera filtraciones, etcétera, etcétera. Entonces, pasando el proceso de cimbra, después que nosotros aprobáramos y que checáramos topográficamente, por así decirlo, el tema de plomos y demás, pasaba al paso 4, que era el colado, y en ese colado pues era checar muy bien los controles de calidad, revenimiento, resistencias, dentro de norma por parte de un laboratorio que nosotros teníamos en obra, pero aparte era también el tema de que nosotros como supervisión, yo en específico como coordinador de calidad, tenía que estar presente en cada uno de esos colados para garantizar que se estuviera vibrando como debería de vibrarse el concreto, que se estuviera llevando el colado correcto, que tuviéramos un espaciamiento en ollas no fuera de normativa, que el concreto llegara en el estado correcto y que se también colara o se vertiera la mezcla en el elemento dentro del tiempo establecido, ¿no? Y esa era la parte de control de calidad que se llevaba a diario en Acuario, a diario. Todos los días era salir. Yo, por ejemplo, como tal, voy a decir que como buen mexicano, porque sé que somos madrugadores, ¿va? Pero yo, por ejemplo, mi rutina era llegar a 7 de la mañana, por lo general, daba recorridos en obra para poder verificar que se estuvieran realizando las cosas y también mantener, en este caso, antes de empezar las jornadas, que ya se tuviera el tramo listo para poder tener un buen avance y evitar cualquier detalle, ¿no? ¿Cómo podría pasar? Te pongo un ejemplo, ¿no? No, que pues ayer
la cimbra no se terminó de ajustar o el acero no se terminó de colocar o cosas por el estilo que podrían generar un atraso o podrían generar un problema durante la ejecución, ya sea del colado o del desimbrado, en este caso de los elementos. Entonces, siempre es importante verificar antes esos procesos para una vez que se ejecutaran, realmente se ejecutaran correctamente dentro de lo que se establecía en la parte de mi alcance con respecto a mi puesto, ¿no? En este caso. En la parte importante de las liberaciones era que cada proceso llevaba esa liberación, no nomás era en la parte de obra civil, sino que también lo teníamos en la parte de instalaciones, lo teníamos en la parte de los sistemas impermeabilizantes de cada tanque, en los tanques, en la parte de los acrílicos, en todo lo que tenía que ser acuario como tal, desde la parte más mínima, por así decirlo, una terracería que era también importante, no por tal minimizar, sino que era la parte que tenía menos detalle, por así decirlo, hasta la parte en la cual la colocación de plantas también tenía su tema para poder llevarla a cabo, ¿no? Entonces, de la parte importante de retos con los cuales nos encontramos el equipo completo y en específico un servidor, pues fue la parte de tanques, ¿no? Creo que para nosotros como tal, en ingeniería, yo siempre lo he dicho y creo que mis colegas no van a desmentirme, pero es el tema del agua. El tema del agua para nosotros es nuestro coco de repente, de cierta manera. Y aquí yo entro, sabemos que estamos en un acuario y ¿qué tenemos que garantizar? Que en los tanques, pues el agua se quede, ¿no? Se mantengan los tanques y no tengamos filtraciones, no tengamos detalles en la estructura, sobre todo. Pero el tema del agua es algo muy, muy recurrente para nosotros y de cierta manera empieza a ser un tema fuerte en las construcciones. Y en acuario era un tema importante. La área de tanques de acuario, en este caso hablando de tanque oceánico, que es el más imponente, con 2.5 millones de litros de agua en este caso, pues era garantizar que el sistema impermeabilizante aplicado pues estuviera aplicado realmente como con esa serie de pasos que me garantizaban a mí al final de la entrega de ese tanque que estuviera en óptimas condiciones para entrar a pruebas. Eso era una parte muy importante. Y tanque oceánico y tanques como coral, tanque de cascada, la parte de los tanques de medusas, todos llevaron sus procesos afín al tema del sistema impermeabilizante que se aprobó mediante diferentes pruebas. En este caso no fue el primero que llegó y dijo, mi sistema impermeabilizante es el mejor y lo he utilizado en muchas cosas. No, se llevó una comparativa, se llevó un tema de visual, en este caso de comportamiento de cada uno de los productos como tal. Y fue un desafío muy, muy fuerte porque al final de cuentas, cuando tú terminabas el producto, pues tenías que garantizarme después de que funcionara mediante pruebas, ¿no? Pero antes de que yo llegara a esa prueba, yo también tenía que garantizar que el tanque estuviera listo para esa prueba como tal. Entonces, ¿cómo garantizaba yo que ese tanque estuviera listo para eso? Pues mediante el tema del control de calidad que se llevó, pero sobre todo la aplicación de ese producto en sí en la parte de los tanques, ¿no? Era un proceso que llevaba igual un instructivito de 1, 2 y 3. Los temas de limpieza se cuidaron muy bien, los temas de aplicación, que era alguien certificado para esa aplicación y que se mantuviera toda la parte de ese proceso dentro de lo que te pide la ejecución del producto que se está aplicando como tal. Entonces, ahí fue un reto. ¿Por qué? Porque la atmósfera de Mazatlán, o en este caso el tema de las... ¿Cómo lo puedo decir? Del ambiente que se manejaba en Mazatlán, al estar en tanque oceánico abierto, por así decirlo, daba un problema a la hora de aplicación del producto. Entonces, el producto era mediante una inyección, en este caso a presión, se manejaban presiones para poder aplicar el producto líquido y cuando lo empezabas a aplicar,
al momento aunque fuera eran un lapso de 10 segundos para el secado, era un secado directo, aún así el tema de la humedad afectaba mucho al momento de aplicar el producto. Había problemas de repente en ciertos tramos que se trabajaban, se tenía que hacer por tramos, justamente porque trabajar paredes completas de repente del tanque, pues generaban con la humedad, con el paso ya de la presión de la aplicación, generaban ciertas burbujas en el acabado del producto. Entonces, eso ya no era adecuado. Entonces, se optaba por de repente utilizar ciertas horas del día que notáramos bajos niveles de humedad en la zona y aplicar el impermeabilizante en esos lapsos de tiempo. Pero ¿qué pasaba? Eso implicaba de repente que tuviéramos retrasos en la ejecución de la entrega de esos tanques, porque se tenía que hacer dentro de cierto tiempo limitado y no se aprovechaba al máximo todo el día, ¿no? Entonces teníamos que ser muy específicos. De repente, cuando ya empezamos a ver que estaba afectándonos el tema de la humedad, pues teníamos que manejar, como comentaba, ciertos horarios en los que veíamos que teníamos menor humedad en el ambiente. Generábamos el proceso del sistema impermeabilizante en esos lapsos. Pero tratábamos de preparar varias áreas para mitigar un poco el proceso de retraso en tiempo como tal. Bueno, entrando ya a la parte de una vez terminado el tanque como tal, en temas de sistema impermeabilizante y la parte de entrega, venía la parte más importante para nosotros y creo que para todos los que estábamos involucrados, que era la colocación de los acrílicos. La parte de acrílicos era una de las partes más importantes para el equipo y también, obviamente, para el proyecto. Cuando llegan los acrílicos en obra, después de estar tanto tiempo, en este caso en Bahía de Puerto como tal, porque cuando llegan en el proceso de la compra y de la fabricación como tal, se atraviesa pandemia y tardan en llegar los acrílicos a Mazatlán. En este caso hay un proceso de estira y afloje por parte del desarrollador para poder que se liberaran los embarques y que llegaran aquí a Mazatlán como tal. Pero una vez que llegan, pues llegan y se tienen que meter a bodegas porque aún no estaban listas algunas zonas para colocarse, ¿no? Creo que hay un tema importante a destacar aquí y una lección aprendida como tal en este proceso de acrílicos. Y una cosa es, pues, zapatero a sus zapatos, ¿no? Pues sobre todo, diciéndolo muy coloquialmente, ¿por qué? Porque cuando llegan los acrílicos a obra, se le contrata a los japoneses para su ejecución, en este caso desarrollarlos en su fábrica, después trasladarlos acá y en este caso colocarlos. Pero el tema de los movimientos, el tema de mételo aquí, ponlo aquí, pero ¿sabes qué? Todavía no puedo hacer la maniobra porque todavía no está listo el tanque para recibir el acrílico y faltan estos acabados o estos detalles. Entonces, en ese proceso de movimiento de los acrílicos, realmente no les fue contratado a ellos como tal esas maniobras. Entonces, nosotros se contrataron a gente especialista en temas de movimiento de acrílicos de México, pero creo que en este caso se dieron las cosas, se dieron los movimientos y las adecuaciones para poder hacer los movimientos de esos acrílicos con supervisión, obviamente, de la gente de Japón, pero tuvo un grado de complejidad y también, de cierta manera, un poco de riesgo,
porque no es algo que cotidianamente se haga, pues no es algo que esté de repente pues ya estandarizado en este caso. Entonces el usar grúas, el cargar grandes pesos, el tener adecuaciones para ponerlos y ya después moverlos y que no tuvieran ningún daño, de que no les pasara absolutamente nada, pues sí fue un proceso arduo y cansado, ¿no? Hasta que ya llegaba el acrílico a su posición final, ¿no? Entonces, y en este tema, el trabajar con gente de Japón, pues ahí teníamos tres partes importantes, ¿no? Hay cuenta que la empresa mandó a 4, 5, a 7 personas, pero en esas 7 personas eran 3, ¿no? Uno que manejaba un español a medias, por así decirlo, otro que manejaba el inglés, en este caso, y las otras gente que ejecutaba pues era prácticamente japonés, ¿no? Y una parte importante era que ellos traían su traductor, ¿no? Ellos traían unas cositas así, eran unos aparatitos, y cuando nos acercábamos a ellos a preguntarles, oyes, pero no sé, aquí no debe de estar esto así, o platícanos un poco por qué lo estás ejecutando, o cómo va. Y no porque nosotros dijéramos qué les vamos a enseñar, ¿no? Por ejemplo, me iba a poner yo y si me pongo, bueno, pues, ¿tú qué me vas a enseñar? No, a lo mejor me iba a decir el japonés. Pero hay cosas que vemos que a lo mejor queremos quitarnos la duda o queremos, en este caso, aprender del proceso, y es lo importante andar ahí de metiche y obviamente de estar checando el tema de la parte de la calidad, ¿no? Entonces, yo de repente me acercaba a platicar con ellos en esa parte y buscaba mucho al que habla español o al que hablaba inglés en este caso. Pero hay veces que me tocaba platicar con los que hablaban totalmente su idioma y me sacaban el traductor y ellos me decían, habla, y ya lo leían, y veían la traducción y ya después ellos mismos en el traductor te contestaban y te decían las cosas y esa fue la interacción, ¿no? Y era una parte que teníamos que controlar bien porque pues se tenía que dar. O sea, no podíamos brincarnos con alguien más a decirles, oye, pues a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo vemos? ¿O cómo le reviso? ¿O cómo? No, o sea, es como quien dice, afrontar el reto que teníamos en ese tema de trabajar con ellos y ya empezar a agarrar cierta confianza, porque al principio pues llegaron como cohibidos, ¿no? Como dijeron, oye, estoy en un ambiente diferente, estoy en otra parte del mundo completamente. Entonces nosotros teníamos que aclimatarlos a ellos para que ellos se sintieran cálidos en lo que estaban ejecutando y darles todas las herramientas para la ejecución de la obra, ¿no? Como tal. Obviamente ellos traían todo su equipo, era un equipo muy sofisticado como tal, porque los acrílicos, así como los ven, ojalá tengan la oportunidad muy pronto de estar en acuario, pero así como los ven, pues no llegaron en una sola pieza, ¿no? Por lo general llegaron seccionados, 2 de las partes muy grandes, uno el tanque de coral llegó en gajos de 6 y la parte del tanque oceánico, que es una pantalla grandísima, pues llegó en 3 partes, ¿no? Entonces, cada una tuvo su proceso de ligue, en este caso, para poder generar ese acrílico que tú ves grande en la parte del tanque oceánico y en la parte de coral, ¿no? Ese proceso fue un proceso que sí, ahí ellos, los japoneses como tal, como que fueron un poquito egoístas de cierta manera porque no nos dejaban acercarnos mucho a los momentos cumbres de esa fusión, porque es una fusión como tal para poder llegar a que el acrílico se formara completamente en una sola pared o en una sola pieza, por así decirlo. Pero sí platicando con ellos nos explicaban el proceso que se hacía dentro de una barrera que ellos crean, ¿no? que ellos crean, ¿no? En este caso les platico un poco el proceso, ¿no? Que fue un gran reto en esta parte con los acrílicos y que para mí fue de lo más llamativo y muy impresionante como experiencia, es que ellos creaban el ambiente para poder fusionar en la misma zona que se encontraba, ¿no? Por ejemplo, hablando de tanque oceánico, teníamos un acrílico en 3 piezas y esas 3 piezas al final tenían que quedar unidas. Ese proceso ellos levantaban un andamiaje, en este caso, para generar ahí el proceso del acrílico y después
por medio de mallas y de recubrimientos que aislaran, tendían como una carpa de circo, le llamaba yo, porque prácticamente cerraban todo el área completa, y una vez que ya tenían cerrada el área y asegurada, metían unos, por así decirlo, unos motores que generaban aire caliente en este caso, ¿no? ¿Qué era el proceso para ellos? Era el reto fuerte para ellos aquí que nos comentaban era el tema de la humedad como tal en Mazatlán. Por eso tenían que hacer ese proceso de encapsular, como quien dice, para poder crear un ambiente dentro de donde estaba el acrílico. Y primero entraba un proceso de secado, porque los acrílicos, no, como les comento, llegaron y no se instalaron en cuanto se llegó, que era ellos decían que era lo correcto. Entonces, como no se pudieron instalar en ese proceso, tenían que secarlos. ¿Por qué? Porque el acrílico ya había sufrido humedad, ya había pasado por temas de que absorben esa parte. Entonces, tenían que secar el acrílico para que quedara completamente seco con un proceso, en este caso, adentro el ambiente era de 80 grados, en este caso parecido, y llegaban a la parte del secado primero del acrílico, y una vez que ya iban a hacer o a verter o hacer el tema del fusionado, se vertía entre cada acrílico una resina. Esa resina tenía las mismas propiedades del acrílico con el que se fabricaba como tal, y se tenía que vertir entre 80 a 90 grados en este caso. Entonces, una vez que se vertía en la parte de ese junteo, pues se tenía que hacer en una sola exhibición, por así decirlo, completo, y se tenía que terminar completa al cierre de día. O sea, no se podía dejar para una mitad ahorita y mañana, no. Esa línea se tenía que colar completa, por así decirlo, y una vez que se terminaba ese proceso, pues se se aplicaba ya el tema del curado para poder que esa fusión se realizara y quedara una sola pieza entre esa unión, ¿no? de los acrílicos. Este proceso era cuidado por nosotros porque nos pedían que cuando se empezaban a ejecutar, cuando se ejecutaba ese proceso, no tenía que haber vibraciones, no tenía que haber, en este caso, gente que estuviera cerca del área, eran áreas que se delimitaban, en este caso, ahí estábamos muy coordinados con la parte de seguridad para que nos apoyaran a delimitar las zonas, a tener a la gente lo más alejada posible de esas partes. Y en veces nosotros nos surgía la incógnita de cómo podían estar ellos adentro de ese ambiente, ¿no? Entonces, yo de repente los veía que salían y veía sus chalecos de obra con los que ejecutaban. Pues, no sé, dicen que son muy inteligentes, realmente se las ingenian para poder mover las cosas. Yo ahí lo comprobé y sus chalecos traían abanicos. O sea, sus chalecos, todos sus chalecos, su equipamiento traía abaniquitos por dentro, los cuales estaban constantemente prendidos para poder soportar el ambiente en el que estaban ellos manejándose adentro de esa zona, ¿no? Como tal. Entonces, sí era algo que me impacta mucho a mí, que me deja mucho aprendizaje, porque al final de cuentas buscas la manera de cómo hacer las cosas y que como seres humanos buscamos hacerlas correctas sin que nos afecten a nosotros, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, veía mucho el tema de la salud, decía, no se vayan a desmayar, aparte del calor de Mazatlán, tener un golpe de calor adentro por las altas temperaturas que manejaban, pero no, ellos ya traían un proceso muy marcado en el cual nos pedían, ayúdenos a generar este ambiente, ayúdenos a cuidarnos de estas cosas, y ya del proceso que sigue, nosotros lo vamos a ejecutar sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso completamente, esa experiencia que me queda, el trabajar con ellos, pues es algo completamente muy bueno, que me ayudó a comprender y a conocer la cultura que ejecutan ellos. Realmente tienen esa organización, tienen ese cuidado de cada proceso constructivo, y obviamente me ayudó a interactuar más a perder un poco el miedo en la interacción de una cultura diferente, ¿no? Como tal. Eso es lo que más aprendizaje me deja en la ejecución de la parte de los acrílicos con esta empresa que fue Nipura, ¿no? Porque después tuvimos
tuvimos una llegada, en este caso de gente de Dinamarca, para hacer la parte de toda la ambientación como tal de los tanques, que también fue una parte importante en la ejecución como tal de lo que ves adentro de ese tanque, ¿no? Del hábitat que se creó para las especies. O sea, en la parte de esta empresa de Pangea Rocks, en este caso, que es una empresa de Dinamarca, que vino a entrar al tema de la rocalla que se encuentra dentro de los tanques, de cada parte de los tanques de ahí de acuario. También fue una gran experiencia, y sobre todo también importante mencionar ahí que el proceso que llevaron ellos pues era meramente artesanal, ¿no? Empezaban a moldear por medio de tuberías, empezaban a hacer el molde como tal de la rocalla basándose en una mini maqueta. Era una mini maqueta que llevaban para poder hacer ese proceso de modelado, pero lo hacían a escala, ¿no? Ya ahí lo traían en escala y lo llevaban a la escala real, y era muy, muy grato ver cómo ellos, meramente era el tema artístico, ¿no? Toda la parte de la ejecución de tubulares, después una malla plástica para poder garantizar esa fuerza entre el mortero que se utilizó y la estructura que armaron para que le diera la resistencia y la forma de la roca, ¿no? Como tal. Y obviamente después de llevar ese proceso constructivo, pues ellos entraban a hacer las pinturas, a llevar la parte de corales, porque es una simulación de un coral hecho de plástico, pero incrustado en cada una de las rocas, ¿no? El tanque de coral, que es muy alusivo a un coral, en este caso del Mar de Cortés, pues tiene cientos de esos corales que se incrustaron en cada parte de las rocas, y la verdad que fue algo muy, muy grato ver cómo empezaban de cierta manera, a adornar y a darle vida a los tanques con esa rocalla que se llevaba, ¿no? Repito, aquí el tema importante era mucho el pensar en el usuario final, que al final era la especie marina como tal, y que ellos se sintieran como que estuvieran en su casa, ¿no? Estuvieran en el Mar de Cortés, libremente nadando y viviendo su experiencia normal, ¿no? En el hábitat. Y esto es lo que se llegó a dar entre la coordinación de todos, ¿no? De todas las empresas extranjeras, como lo comento, Dinamarca, Japón, en este caso Turquía, y nosotros, ¿no? Como mexicanos aquí, una cultura más, y llegar a ese régimen de poder coordinar a todos para que todos trabajáramos en ese fin común, que era cerrar el acuario, ¿no? O sea, entregar un acuario, hacer el acuario más impresionante, el acuario con grandes vistas, con un chip diferente a los acuarios que tenemos en México, y sobre todo el lograr que todos caminaran por donde tenían que caminar. Créanme que no es difícil. Hoy al día de hoy, después de este gran proyecto en el que se me da la oportunidad de participar, me doy cuenta que todo se puede. Todo se puede en cuestiones de comunicación. Esa es la parte más importante. Yo creo que fue la parte más fuerte en esta zona, el tema de la comunicación, porque teníamos que abrirnos, o sea, teníamos que coordinarnos con la arquitecta para que nos dijera que ese es el acabado que le gustara, y por más que pues a ti no te parezca o lo que sea, pues tiene que ser así, porque así es la parte que le da vida a acuario como tal. Igual al constructor, para que ejecutara las cosas bien y tenerlas en tiempo para que después entrara el siguiente, que era el del impermeabilizante, y después el hacer la prueba, y después los japoneses, y después los de Dinamarca, y después los de Turquía, y etcétera, etcétera. O sea, toda esa línea de trabajos, o toda esa ejecución de procesos, al final de cuentas sí la logramos llevar a cabo. No fue perfecta, porque tuvo sus tropezones, sus diferentes temas, porque teníamos cambios climáticos de repente en Mazatlán, el tema de pandemia, como lo comento, trastabilló un poco ciertos procesos, los temas de cambio de fenómenos naturales, pues nos tocó incluso una llegada de un huracán en la parte de ejecución, que no fue con muchos
detalles o afectaciones, pero sin duda tuvimos que aplicar una estrategia para poder no detenernos en los procesos, ¿no? Y seguir avanzando y seguir llevando esas coordinaciones y que todo se entregara en la medida de lo posible en el mejor tiempo y forma, ¿no? Como tal. Esa fue la parte más importante, la comunicación, el trabajo en equipo sobre todo, porque llevar a cabo un proceso y un acuario, pues no lo puedes hacer tú solo. Siempre tiene que haber una gran colaboración en el tema del equipo. Sin duda, para mí, un equipazo completamente, y con el soporte como tal de Axioma y toda la gente que estábamos involucrada, Kingu como desarrollador y la parte de nosotros de supervisión, al final de cuentas terminamos haciendo un match. O sea, fue un match de trabajo en equipo que de repente se generaba una estira y afloja, pero al final de cuentas teníamos que cumplir con un contrato, teníamos que cumplir con una normativa, teníamos que cumplir con una entrega y todos comprendimos eso en cada parte que se hacía. Se trababa un poquito a lo mejor porque, pues no, que tú, que no, que yo, pero de repente se tenía que llegar, al final del día se tenía que llegar a un acuerdo mutuo y se daba para adelante ese proceso, ¿no? Entonces, eso es de la parte más importante, el trabajo en equipo y la comunicación dentro de un proyecto siempre van a hacer que sea un proyecto lo más eficaz y lo más correcto, en este caso posible, y la única forma de hacer las cosas siempre va a ser la correcta. Yo siempre tengo esa palabra desde que llegué a Axioma y desde que vi esa gran frase, no hay otra manera de hacer las cosas, ¿no? Siempre hay que tener en mente hacer las cosas bien, lo mejor posible, porque siempre la carta de presentación personal siempre va a ser esa. O sea, te van a conocer por lo que haces, por lo que hablas, por lo que dices, por lo que ejecutas en temas profesionales y también por lo que eres personalmente en la sociedad como tal, ¿no? Entonces, tiene que haber una mezcla de todo eso para poder que lo que hagas, primero que nada, te encante. A mí me encanta mi carrera como tal y lo que ejecuté como tal. Y eso es lo importante, ¿no? Llevar que tengamos en mente siempre la manera de hacer las cosas siempre va a ser una y es la correcta. Nunca nos podemos ir por el A o por el B o por el C, ¿no? Siempre tiene que ser un A y ese A tiene que dictarnos la manera de llevar las cosas a cabo y tienen que ser de una manera impecable, lo mejor posible que nos satisfaga a nosotros y también a la sociedad como tal. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver esa parte importante en el tema profesional que nosotros ejecutamos como Axioma, ¿no? En este caso. Pues muchas gracias. De mi parte, pues sería todo en este podcast de Bitácora 23. Espero que les agrade bastante el podcast y que les abra un campo completamente diferente en este podcast. El trabajar con gente de otras culturas nunca va a ser un impedimento, siempre va a ser algo que nos sume y que nos aporte y lo tenemos que tomar como tal, como ese crecimiento, como que lo que nos va a dar un empuje para ser mejores el día de mañana y seguir saliendo adelante en lo que sea, en temas profesionales y humanos, ¿no? Como tal. Me despido y muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias a Axioma por permitirme este espacio y sobre todo por darme la oportunidad de estar en ese gran proyecto que fue el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés. Hasta luego.